vamos a empezar con una verdad. Ustedes saben que en el mundo hay muchas supuestas verdades. Algunas son medio mentiras, otras son simplemente ideologías, filosofías, pero sabemos que la palabra de Dios es verdad. Usted tiene que estar convencido de eso, porque si usted no está convencido de que la palabra de Dios es la única fuente de la verdad y que Jesucristo es la verdad, tú siempre vas a vivir una vida tambaleante, una vida inestable, una vida como las montañas rusas, una persona inconstante en todo lo que es y hace. Pero hay una verdad que está en la palabra de Dios, y es que nacemos con un deseo profundo de conectarnos. Este no es un deseo que hemos aprendido, es un deseo que viene de paquete, de diseño. ¿Alguna vez usted ha sentido un nudo en la garganta cuando llega a un lugar y no lo voltea ni a mirar ni lo saluda, como que usted es como invisible? O cuando usted tuvo un logro muy grande y usted no tuvo ni a quién llamar para que celebrara con usted. O que algún momento usted sufrió una desilusión, una tristeza tan grande y no tuvo quien llorara con usted. ¿Alguna vez has necesitado un abrazo y no hubo nadie que lo notara? O que quizás estás rodeado de mucha gente, pero te sientes solo. Es que tenemos un deseo y una necesidad por diseño de estar conectados. Y yo quiero mostrarles por la palabra de Dios que Dios nos creó. Yo me imaginé mientras estaba leyendo la palabra de Dios, me imaginé que todos nosotros en nuestro espíritu, ustedes han visto las tomacorrientes, como que nosotros tenemos una tomacorriente, todos nosotros aquí, y necesitamos conectarnos con otros, porque las otras personas nos dan a través de esa conexión del amor, de la energía y de la bendición de Dios. Y mire que para comprobarte esto vamos a ir todos a Génesis 1. Abra su Biblia y vamos a comenzar a leer Génesis 1, porque Génesis es el libro de los principios, es decir, donde está todo como originalmente Dios lo creó, lo diseñó y el propósito y el plan de Dios con todo, con el hombre, con la familia, con la pareja, con los hijos, con la naturaleza. Ahí está en el libro de los principios, es decir, de Génesis. Entonces vamos a ver cómo Dios nos creó con esa necesidad. Génesis 1, vamos a leer el 4 y vamos a hacer la siguiente dinámica. Vamos a leerlo y yo lo leo, y cuando usted y yo le voy a mostrar, vamos a leerlo juntos y usted me va a decir, yo le voy a preguntar, ¿qué vio Dios que era bueno? Y usted, de acuerdo a lo que leyó, me va a decir. ¿Listo? Ajá, porque yo los tengo pillados. A veces leer y ahí por leer seca, y no entendimos nada. Pero vamos a leer entendiendo. Vamos a leer Génesis 1:4. Todos. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. ¿Qué vio Dios que era bueno? Muy bien, Génesis 1:10 dice todos: y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era. ¿A qué llamó Dios bueno? A la tierra seca y a los mares. Muy bien, vamos para el 12. El 12. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que era. ¿Qué vio Dios que era bueno? La hierba, la semilla, los árboles, la vegetación. 18, vamos a ver el 18. Y dice: y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. ¿Qué es lo que hace eso? El sol, la luna y las estrellas. Vamos para el 21. Y creó Dios los grandes monstruos marinos
y todo ser viviente que se mueve. Quiero escucharlos. ¿Y a qué era bueno? Los monstruos marinos, los animales del mar y los animales terrestres. Y el 25. Y creó Dios, e hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era. Primero dijo que las aves y los animales del mar, y ahora son los animales terrestres, que era bueno, ¿cierto? Y el 31. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno. ¿Cuánto? En gran manera. Y fue la tarde y la mañana del sexto día. Era bueno, ¿cómo? En gran manera. Ahí ya había creado al ser humano. Voltee, dígale a que usted está bien, en gran manera. Usted está bien diseñado y en gran manera. Dígale, oiga, usted está bien diseñado. El Señor dijo, en gran manera. Pero imagínense que Dios seguía un patrón, usted lo puede ver. Crea, observa y declara. Oiga, eso es bueno, como el que hace una casa, ¿no? Y va martillando y va y la ve, la detalle. Oiga, esto me está quedando bien. Como el que comienza a pintar y tiene un paisaje que está pintando, y se detiene por un momento de las pinceladas que está dando y las mezclas de colores, y dice, oiga, esto está quedando bueno. Ajá. O el alfarero que está diseñando con sus manos y tiene en su cabeza una vasija esplendorosa, y la está formando y la voltea a mirar y dice, oiga, está bueno. Y luego dice, en gran manera. Pero luego hay una expresión de Dios. Después de decir todo esto está bueno, y dice, wow, en gran manera. Luego en Génesis 2:18 hay un versículo que rompe ese patrón de expresión de Dios ante su creación, y es una expresión negativa frente a la creación. Y escúcheme bien, es una expresión negativa aún antes del pecado, en un mundo perfecto. Y miró a Dios y dijo, Jehová Dios, no es bueno. No es bueno. Diga conmigo, no es bueno. No es bueno que el hombre esté solo. Dicen en mi tierra, oiga, ese cuzumbo solo, eso no es bueno. Oiga, ¿qué quiere ser? No. Nací solo, morí solo, así muero solo. ¿Y a mí qué? ¿Y qué? No se metan conmigo. ¿Han escuchado eso? Sí. Pero el que nos creó dice, y no es bueno que el hombre esté solo. Pero yo quiero que ustedes entiendan que ahí no dice, no es bueno que Adán no esté casado. No. Cuando usted se va a la exégesis de ese versículo, que significa el estudio de las palabras originales, que este versículo fue escrito en hebreo, usted se da cuenta que ese hombre significa, no es bueno que la humanidad, el hombre ahí representa la raza humana. No es bueno que la humanidad, que la raza humana experimente el aislamiento, el estar solo, el estar carente de comunión, el estar carente de una comunidad. Entonces no es bueno que la humanidad, que ninguna persona no esté conectada con otros. Eso es lo que dice el Señor. Y escúcheme bien, que esto yo espero que usted le haga el cerebro así, porque Adán tenía el lugar perfecto. Adán tenía propósito perfecto, porque algunos pasamos por la crisis existencial. ¿Para qué vivo? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cuál es mi propósito? Y usted siente, ya casi voy para la muerte, ya pasé la mitad de mi vida, no sé qué voy a hacer. Pero Adán no, Adán ya sabía cuál era el propósito y lo estaba viviendo. Adán, Dios le dio tarea y él sabía qué era, cuál era su plan, y lo estaba viviendo. Él estaba nombrando a los animales, lo que tenía era trabajo. O sea que vivía en un lugar perfecto, tenía propósito y estaba viviendo el plan de Dios, y tenía una relación perfecta con Dios.
Y lo vio Dios y dijo: oiga, no es bueno que este hombre esté solo, no tenga con quién conectarse, no tenga con quién tener comunión. Y yo quiero que entendamos esto, porque significa que nosotros, el aislamiento, el que no estemos conectados con alguien, nunca ha sido el plan de Dios, y significa que nos hace falta conexión humana. Y algunas personas dicen: yo me siento mal, yo tengo una vida miserable porque yo creo que estoy roto, me han roto mucho el corazón. Yo a veces pienso que hay algunas cosas que las personas les hacen sentir así, no porque estén rotos, sino porque están desconectados. Entonces, el ser humano no fue creado para vivir solo. Antes del pecado ya había una necesidad, la necesidad de conexión humana. ¿Por qué? Porque somos un reflejo de Dios, de la imagen y semejanza de Dios. Y Dios entonces es un Dios relacional, por eso nos creó a nosotros. Ahora, ¿esto qué significa? Que usted y yo necesitamos amigos con quien reír y llorar, que usted y yo necesitamos mentores que nos enseñen, que usted y yo necesitamos cuidadores que nos nutran, que usted y yo necesitamos matrimonios que se conviertan en hogares, que necesitamos una comunidad, que necesitamos amar y sentirnos amados. Hermano, esto lo dice la palabra de Dios. Todos lo necesitamos. Usted diga: no, yo me crié en el último rincón del planeta, en la montaña más alta, allí viví solo y no me importa, allí he sido y toda mi vida la pasaré solo, por toda la eternidad solo, y alabaré solo y glorificaré solo y estaré en culto solo y me iré rápidamente solo. No, ese no es el plan de Dios, porque Adán estaba solo, pero Dios dijo: no es bueno. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Les voy a contar que hay unas evidencias, porque yo quiero que usted salga de aquí convencido. La verdadera ciencia es la que aclara, certifica, ratifica lo que la palabra de Dios dice. Y mire, les quiero mostrar, vamos a ver unas diapositivas, unas imágenes. Y les voy a contar a ustedes que hay unas organizaciones, hay gente en el mundo que es muy estudiosa, hay gente en el mundo que es muy juiciosa para estudiar, están apasionados por comprender el comportamiento humano, por comprender cómo se vive, etcétera. Y resulta que hay unas organizaciones que se dedican a eso. Entre ellas está una que se llama la APA, APA. La APA significa American Psychology Association, es la Asociación Americana de Psicólogos. Y esta gente se dedica a buscar todo lo que tiene que ver con el comportamiento humano, con lo que influye en el ser humano. El otro es el HHS, que es el Department of Health and Human Services, que es el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos. Esa gente se gasta millones para estudiar qué es lo que está influyendo en el deterioro de la vida de los americanos. Y hay otro que se llama el CDC, Centers for Disease Control and Prevention, que son los centros para el control y prevención de enfermedades. Entonces, yo les voy a mostrar a ustedes. Si ustedes van a la página de estas organizaciones, ustedes van a encontrar acerca de esto. Entonces, yo les voy a mostrar lo que esta gente estudiosa se puso a investigar, y se dieron cuenta que hay unas consecuencias para la gente que vive en soledad o en aislamiento. ¿Cuál será la diferencia entre soledad y aislamiento? ¿Cuál será la diferencia? Soledad es una persona que está rodeada de la gente, pero se siente sola. Esa soledad es una interpretación y una percepción personal. Me siento solo y ahí está el esposo, los hijos, ahí está la iglesia rodeándole. Esa es la soledad. El aislamiento es la persona que le dice: hermano, Dios le bendiga. Sale corriendo, que quiere estar solo, que se fue para estar solo porque quiso, ¿sí? Esa es la diferencia entre soledad y aislamiento. Entonces ellos estudiaron qué es lo que le pasa a estas personas, porque saben que ellos entendieron, hay gente que está de verdad sola, pero no se siente sola.
¿Sí me hago entender? Hay gente que está sola, pero nunca se siente sola. Pero hay gente que está sola, se siente sola y quiere estar sola. Entonces vamos a ver qué pasa con las consecuencias de la soledad y el aislamiento. Vamos para la siguiente. Yo les voy a leer esto tal cual. Hay unas enfermedades crónicas y mortalidad. Dice el CDC que el aislamiento y la soledad incrementa el riesgo de enfermedades cardíacas, derrame cerebral, diabetes tipo 2, depresión, ansiedad y muerte prematura. Por eso Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Ajá. Vamos con el siguiente. El HHS, que es lo que les acababa de comentar, es todo lo que tiene que ver con la salud, que se estudia la salud de los estadounidenses. Dice, la soledad aumenta un 26% el riesgo de muerte prematura. El aislamiento un 29% y vivir solo hasta un 32%. Vamos al siguiente. Todos estos riesgos son comparables con una persona que fume 15 cigarrillos al día. La soledad y el aislamiento produce los efectos en tu cuerpo como si tú te fumaras 15 cigarrillos al día. Ajá. Esas son las conclusiones a las cuales han llegado estos departamentos de salud. Vamos al próximo. Dice, hermano, yo no fumo, pero vive solo y aislado. No fumo, pero vea, te estás causando ese mal. Inflamación y sistema inmune, la soledad crónica, es decir, crónica significa recurrente, ¿sí? La soledad crónica dispara la inflamación ligada a enfermedades autoinmunes, cardiovasculares y neurodegenerativas. También se observa deterioro en la función inmune, mayor vulnerabilidad a infecciones y envejecimiento acelerado. La mejor crema Pons es vivir en comunidad. ¿Sí ve? Ajá, ajá. Vamos con la próxima. Salud mental y cognitiva. Aumenta el riesgo de depresión, ansiedad, problemas de sueño, mal rendimiento ejecutivo y declive cognitivo. En adultos mayores la soledad se relaciona con un 50% más de riesgo de desarrollar demencia. Y lo último que les quiero decir es que cada vez que una persona se aísla, busca un alivio emocional, porque eso es una necesidad con la que nos creó Dios. Y ese alivio emocional en muchos casos es la persona lo sustituye, es decir, esa falta de conexión. La persona dice, oiga, pero ¿qué es lo que yo tengo? ¿Qué es lo que siento? ¿Sabe qué? Lo sustituye por comportamientos dañinos o sustancias dañinas. Es decir, la persona comienza a abusar de sustancias como el alcohol, como las drogas, o a comer en exceso. Se queda en la casa solo y con la nevera y abraza la nevera. ¡Ah, venga para acá! Entonces, hay riesgos de estar en soledad y en aislamiento. Mira al que está a su lado, dígale, yo te necesito. Yo te necesito. Y lo mira y dice, ay, Dios mío, ilumínalo o elimínalo. No, yo te necesito. Tú necesitas del otro. Necesitamos del otro. Imagínense que hubo un rey, se llamó el rey Federico II. Este rey me pareció tan interesante lo que hizo. Mire que este rey dijo, oiga, yo quiero saber cuál es la lengua real de la humanidad, la lengua que ninguno de nosotros, que viene desde el paquete. Entonces él llegó y le dijo a las nodrizas de su época, porque esto fue en el siglo XIII, es decir, más o menos en los 1200, y le dijo a las nodrizas, le dijo, vamos a hacer un experimento aquí en mi castillo. Y tráiganme los bebés. Y lo que vamos a hacer es que ustedes no le van a hablar a esos bebés. Ustedes no van a tener una relación tan afectiva, porque yo quiero que estos bebés crezcan, y cuando ya crezcan ellos van a hablar el idioma natural y el idioma del paquete pues divino. No sé si es hebreo, no sé si es latín, y yo quiero saber cuál es. ¿Ya están entendiendo por qué? Entonces le prohibió hablarles. Y entonces puso a los bebecitos ahí en las cunas, y las nodrizas venían y lo limpiaban, y rápidamente, no había que hablarles, así en silencio, los tocaban para limpiarlos, para darles el tetero, y ¡pum!, se iban. ¿Y qué sucedió?
¿Qué sucedió? Y el rey esperando, ya crecieron lo suficiente, a ver qué es lo que van a hablar estos bebés, con qué palabras, qué idioma es el que tienen ahí grabados, que viene dentro de su diseño y su paquete. ¿Y sabe qué le pasó a todos esos bebés? Todos se murieron, todos. Todos los bebés murieron, no por falta de alimento, porque estaban en el castillo, no por falta de higiene, tenían nodrizas que lo cuidaran, sino por falta de afecto, toque físico, palabras, conexión emocional. Entonces, ¿qué pasa? Esta es la pregunta. Esta es la pregunta que yo tengo para ustedes esta mañana. Si Dios nos creó para conectarnos, y lo entendemos por la ciencia, lo entendemos por la palabra, es una verdad que corrobora la humanidad y el mundo de hoy. ¿Por qué si nacemos para conectarnos? Oiga, ¿esto por qué es tan difícil conectarnos? ¿Sí o no? ¿A usted le parece fácil conectarse, sí o no? Diga la verdad que no escucho nada. No. Ustedes han visto que cuando yo tenía mi bebé, yo tenía que utilizar una cosa que tapaba los tomacorrientes, ¿se acuerda? Para que él no metiera ahí el dedo aquí, en el huequito de los tomacorrientes, ¿se acuerda? Es como si ¡pum! Nos hubieran puesto un tapón en el tomacorriente de nuestro ser, y conectarnos es un problema. Entonces, en el día de hoy, yo quiero que nosotros entendamos que si Dios nos diseñó para la conexión, ¿por qué nos cuesta tanto conectarnos? Y esto lo vamos a descubrir hoy. Porque desde nuestros primeros días nosotros aprendemos a conectarnos con el mundo a través de las personas más cercanas, a través del papá y a través de la... Ay, Dios mío, y ahora sí nos vamos a meter allá adentro. Esto hace parte de una serie que vamos a seguir hablando el próximo domingo. Vamos a hacer un viaje a las raíces del corazón. ¿Cuántos ven las raíces de los árboles? Es muy difícil ver las raíces de los árboles, esto va para abajo. Un árbol verdaderamente sano tiene que echar raíces es para abajo, y entre las raíces sean más nutridas y fuertes, más alto puede ser. Pero vamos a hacer un viaje a las raíces, a lo que usted ni siquiera conoce de usted mismo ni puede ver. Interesante, ¿cierto? Porque hoy vamos a ir a las raíces que nos dieron nuestros papás. Diga conmigo, papá. Ay, Dios mío, esta falta de conexión puede ser por tu papá. Pero hoy vamos a resaltar ese papel hermoso de los padres de familia, porque ellos fueron el primer espejo cuando aprendimos cómo es el amor. Pero ese espejo pudo haber estado roto. Y mire, yo estaba pensando, oiga, tan chévere fuera que hubiera un árbol bien grande y Dios dijera, para cada familia, cada pareja que se case, siembren un árbol en el patio, y en ese árbol como las mariposas, cacuns. Y entonces los seres humanos allá se forman dentro de ese cacún. ¿Saben qué me estoy refiriendo? Y que crecieran, y ya cuando maduremos, ¡pum!, caen del árbol y ya caen de pie, parados, y dicen, hey, hello, vengo a ayudar a la familia, fui enviado del cielo. Pero no es así, no es así. Mire que Dios le da a cada familia un ser vulnerable, un ser donde usted y yo le tenemos que aprender, enseñar el idioma para hablar, pero el idioma también del corazón, del afecto, de la conexión. El infante, la persona, el niño no está equipado para sobrevivir por sí mismo, y nosotros, la familia, los padres, los primeros cuidadores, son los encargados de ayudar a ese niño a desarrollarse, a crecer. Y son los primeros cuidadores los que le dicen, hey, te voy a enseñar cómo conectarte con los demás. Y si ese papá no le enseñó a conectarse con los demás, ahí anda ese niño, no tengo necesidad de conectarme con nadie, ay, estoy solo. Porque el papá y la mamá le enseñó. Entonces vamos a ver, la pregunta es, ¿qué tipo de papá tuviste? A ver, dígale que está a su lado, ¿qué tipo de papá tuviste? Oiga, dígale otra vez que no escuché, ¿qué tipo de papá tuviste? Oiga, ese es un tema que te puede doler. Yo sé eso. Es un tema que te puede doler, pero es un tema importante para tu vida si tú quieres ser libre. Si tú quieres cambiar las raíces de tu corazón, permite que la palabra de Dios llegue a lo más profundo de tu vida. Y yo traje esta cajita. Vea, yo dije, este tema es como tremendo.
Entonces yo voy a tratar de que sea lo más chévere posible. Y en esta cajita yo traje cositas que representan los diferentes tipos de papá. Porque imagínense que esta gente estudiosa ha estudiado los diferentes tipos de papá. Hay una teoría que se llama la teoría del apego. Pero en el día de hoy lo vamos a hablar simplemente los tipos de papá. Los tipos de papá para nosotros. Y yo quiero decirte que por lo menos mi papá conmigo fue uno y mi papá con mi hermana mayor fue otro. Porque yo veo también, yo fui una mamá con Gerson y soy un tipo de mamá diferente con Ezequiel. Los papás cambiamos y hay veces nuestros patrones de crianza con cada hijo son diferentes. Usted pudo haber tenido un hermano que su papá fue, ay, qué lindo, qué belleza, y con usted fue agrio, ni lo saludaba en las mañanas. Entonces ese es el tipo de papá que tú tuviste. Ajá. El primero lo voy a antes de darle un nombre, porque ustedes me van a ayudar a ponerle nombre. Este papá yo lo voy a representar con esta caja. ¿Esta qué cajita es? Oiga, este papá representa seguridad, representa protección, preparación. Ahí está el papá. Pam, pam. Se cayó, mijo, aquí estoy. ¿Qué te pasa? Tranquilo, tú puedes levantarte. No, ¿te duele mucho? Vea, aquí lo tengo todo. Las palabras, el cariño, el afecto, la visión. Yo creo en ti, levántate, no te preocupes. Cuéntame, ¿cómo te sientes? No, papi, me duele. Ay, sí, yo te entiendo, el dolor es parte humano. Tenemos nervios en nuestro cuerpo y eso es lo que nos produce dolor en cada parte cuando nos golpeamos de la forma grande, de las formas grandes, pequeñas. Yo sé, yo te entiendo, pero aquí estoy yo junto a ti para apoyarte. Está bien, estás aprendiendo a caminar, estás aprendiendo a crecer, estás aprendiendo a relacionarte. No importa que no sepas, pero yo estoy a tu lado, cuenta conmigo. ¿Cuántos tuvieron un papá así? Qué tristeza, Señor. Es un papá presente cuando más lo necesitas. Te calma en medio del dolor, te hace sentir que todo va a estar bien. Es un papá que te ve, te escucha, te consuela, te anima. Es un papá estable, predecible, afectuoso. No le da miedo abrazarte, no le da miedo decirte te amo, no le da miedo decirte aquí estoy, no le da miedo decir me equivoqué, pero vamos a crecer juntos. Es un papá que está ahí en los momentos buenos, en los difíciles, sabe cuándo hablar, sabe cuándo solo abrazar. No es perfecto, pero ahí está constante ese papá. Es el papá ancla, el papá refugio, el papá fuerte, el papá presente. Voy a dejar esto por aquí. Ese papá produce un tipo de hijos, un tipo de personas en su conexión. Ese niño se va a convertir en un adulto que sabe amar y se deja amar. No tiene miedo a conectarse con otros. Tiene relaciones sanas, sabe regular sus emociones. Son capaces de amar sin miedo y de recibir amor sin sentirse en deuda. Cuando ese hijo llora, el papá le dijo: yo estoy aquí, no estás solo, no tienes por qué tener todo resuelto, yo te acompaño mientras tú aprendes. Y entonces ese hijo creció y dijo: oiga, tener relaciones, conexiones con los demás es algo bueno. Y ahora está listo para conectarse con otros. Pero hay otro tipo de papás. Vamos para el segundo, digan conmigo: dos. ¿Cómo es que se llama este papá? El papá ancla, el papá refugio, el papá seguro. En psicología lo llaman el papá del apego seguro. Pero hay otro tipo de papá. Vamos a ver este tipo de papá. A ver, voy a buscar por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Ay, aquí lo encontré. ¿Esto qué es? Un control remoto. Oiga, ¿por qué será que hay papás controles remotos? Bueno, es un papá que le dice al hijo: yo quiero que tú te desempeñes. Haga, quite, limpie, desbarate, arme. Haga. Mis emociones. No, yo no tengo, yo no puedo ser vulnerable delante de ti. Yo soy aquí el papá que te dice lo que tú tienes que hacer. Pero yo mostrarte mis emociones no, porque las emociones me hacen ver débil. Y yo soy aquí, el mero macho, el fuerte. ¿Sabes qué? A ver, tú solamente haz lo que yo te diga. Hágalo. Yo soy el papá control remoto. No tan cerca de mí, porque yo no te quiero ver mis áreas débiles y vulnerables. Pero
yo sí puedo dirigirte y aquí estoy. Soy el papá que prefiere mantener a raya las emociones. Dar respuestas cálidas, mecánicas, no son respuestas cálidas. Como emocionalmente es tan distante, no es afectuoso. Usted no lo ve que dice, oh, hijo, estoy orgulloso de ti. Ahí está. No dice nada, ni te amo, ni nada. Pero de pronto, si hay algo por hacer, hey, limpia tu cuarto, levántate, haga, quite. Ahí está ese padre que no se conecta emocionalmente, que está físicamente presente, pero no emocionalmente. Tú no sabes ese papá que siente. Es el papá que está en el volcán adentro y se ríe por dentro, llora por dentro, salta por dentro. Todo es por dentro. Usted dice, pero este papá es como un palo. ¿A algunos les ha tocado un papá así? Que usted dijo, yo no puedo descifrar a este papá. Todo lo resuelve con un silencio frío. Tú no sabes cómo es ese papá emocionalmente, no sabes lo que siente. Entonces no te acerques demasiado, pero vea, de aquí yo te ayudo para que tú sigas funcionando. Es el papá muro, el papá frío. La psicología lo llama el papá inseguro, evitativo. Ese tipo de papá produce un hijo, un niño que teme depender de otros, una persona que se encierra en sí misma, una persona adulta callada que no aprendió nunca a confiar en nadie, que evita la intimidad, que evita abrirse frente a los demás, esconde sus emociones. Personas que sienten que no pueden contar con nada ni con nadie, que ellos están en la vida solos. Este es el papá muro o papá frío. ¿Listo? ¿Cuántos papás vamos? 2. Nos faltan 3. Porque vamos a hablar de 5. ¿Cuál es el primer papá? El papá ancla, refugio, seguro. El segundo, el papá muro, el papá frío. Pero Dios es así, frío. Desde el cielo nos habla y no nos ama. No lo sentimos. No, Dios no es así. Tienes que leer la palabra de Dios y tener una intimidad a través de la oración con tu Padre Celestial. Dios no es así. Dios no es así. Dios es amor. ¡Ja! Dios es amor. Vamos con el tercero y vamos a ver este papá. Este papá es chévere. Oiga, ustedes ven que un niño y una bomba. ¿Ustedes qué creen? Que los niños qué? Uy, bomba, mi papá es súper chévere. Puedo tener fan con mi papá. Mire, ay, mi papá es tan chévere. Puedo jugar con él. Uy, no, yo con mi papá puedo jugar. Yo con mi papá puedo estar. Uy, mi papá es llamativo, mi papá es chévere. Chévere, chévere, chévere. No, a mí me encanta estar con mi papá. Mi papá, él es divertido. Mi papá, pero yo a mi papá le hago una cosita que lo hace sentir enojadito, malito. Y él es chévere conmigo, está ahí para mí. Pero hay algo que no le gustó y ¡pum! Se me acabó la diversión. Ese papá chévere conmigo, ese papá que estaba ahí presente conmigo, hice algo que no le gustó, vio algo que no le pareció, tenga para que lleve. Ya se me acabó la diversión, se me acabó el gozo. Ya ese papá, de ese papá divertido, ya no. Es el papá montaña rusa, el papá inestable. Es el papá que está unas veces, pero otras veces no está. Es afectuoso un día, pero irritable al siguiente. Es inconsistente. Tú no sabes si te va a abrazar hoy o si te va a empujar. No, él te confunde emocionalmente. Puede ser cariñoso ahorita, ay, mi muchacho, y al otro día, ay, oiga, quítate de aquí. Es un papá que es un papá inseguro, es un papá ambivalente. Parece bonito por fuera, pero con cualquier estímulo que no le agrada, explota. Es un papá cuyo amor es frágil, inestable, es explosivo. Este papá, le vamos a poner el papá montaña rusa. En la psicología lo llaman
el apego inseguro ambivalente. ¿Y qué genera? Es un niño que va a crecer al lado de ese papá inseguro, con una necesidad excesiva de aprobación, que tiene miedo a que lo rechacen porque se acerca el papá, ya sabe que el papá es chévere y todo, se acerca así con miedo porque no saben qué momentico, pa, va a explotar, porque el niño va a hacer algo que no le va a gustar al papá, y los niños, como son inmaduros, se llama childish behavior, y van a tener un comportamiento que al papá no le parece y ya se va a explotar. Entonces, un niño que tiene miedo a que lo rechacen es un adulto que crece con ese mismo miedo y se convierte en un adulto inseguro, ansioso, que no sabe qué esperar de la gente, busca amor desesperadamente y tienen mucho miedo a ser abandonados. Ese es el padre montaña rusa. ¿Cuántos padres hemos visto? 3, vamos, ¿cuántos son? Nos faltan 2, vamos con el siguiente. Vamos con ese papá. Mire, está súper chévere, me encanta. Mire, ustedes no se imaginan, ¿ustedes saben qué es esto? ¿Qué son? Fósforo. Estos fósforos están muy chéveres. Gracias, hermana Ángela, por traerme estos semejantes. Oiga, mire, este papá fosforito. Mire, este papá es un papá que se incendia rapidito. Es un papá que su presencia genera miedo en vez de refugio. Regularmente son los padres que tienen adicciones, alcohólicos, padres abusivos, padres que los hijos desarrollan miedo hacia ellos, porque son padres aterradores, son padres violentos, son padres mentalmente inestables, son padres que provocan confusión, que amenazan a sus hijos. El hijo no sabe si será cuidado o herido. Puede haber abuso físico, verbal, negligencia, adicciones, grita, amenaza, desaparece por días, luego muestra afecto para humillar a la persona, produce terror, produce confusión. Este papá, este es el papá tormenta, el papá fosforito, el papá en psicología lo llaman el apego desorganizado, y es de esos padres que alcohólicos, drogadictos, padres que tienen traumas psicológicos, producen ese tipo de papás. Y este tipo de padres le dice a su hijo, se enciende ese papá. Vamos a encender otro porque esto está chévere. Estos fósforos me gustaron. Ese hijo está al lado del papá y de un momento a otro, ¡pum! Y el niño ahí todo aterrorizado, le está gritando, está golpeando, azotando las puertas, y el papá no dice: no, soy yo que estoy mal, soy yo que consumo demasiado alcohol, soy yo que no he buscado ayuda psicológica, soy yo que no he buscado de Dios, soy yo que soy un hombre perdido. Le dice: ¿sabes qué? Yo hago esto porque tú me hiciste hacerlo. Esto es tu culpa. Yo te pego por tu culpa, yo te grito por tu culpa, yo te amenazo por tu culpa. Son ese tipo de papás que causan miedo y terror. Y ustedes ya saben que ese es el motivo por la cual un niño crece con relaciones caóticas. Ustedes han visto personas que están en relaciones que están marcadas por el miedo y el control, y uno dice: esta persona, ¿por qué todavía sigue ahí si le pegan, si la maltratan? ¿Ustedes han visto a esas personas? Este tipo de papá produjo ese tipo de hijo, de hija. Personas marcadas por el miedo, marcados por el control, tienen dificultad para confiar, no pueden amarse a sí mismos porque la persona que debió de amarlos no los amó, sino que los maltrató. Entonces, ¿qué dijeron? El amor se ve maltrato, y se casan: pégame. Y le pegan y se quiere ir, pero no sabe si irse o por qué irse, porque eso es normal. ¿Ah? ¿Qué les parece? Produce personas confundidas, que tienen conductas autodestructivas. Qué padres tan tremendos. ¿Cuál es este? El ancla. Este, ¿el qué? El muro. Este, la montaña rusa. Este,
Fosforito, tormenta. Vamos con el último. ¿Qué es esto? No, no es un espejo. Es un portarretrato. Es un marco sin foto. Porque representa a algo que debió ser llenado con memorias, con rostros, con presencia, pero no está. Es la historia de un papá que no estuvo, que no conociste, que no viste. Es la historia de un padre que desapareció, que tienes de pronto unos recuerdos de tu niñez. Oh, yo me acuerdo cuando a los 2 años, a los 3 años, nunca más lo volví a ver. Es un padre que nunca estuvo, no apareció, desapareció muy temprano. No tiene rastros de su amor, no tiene huellas de su presencia, no hay recuerdos, no hay un vínculo. Hay un vacío, hay una herida. Eso es la verdad, hay una herida abierta. La falta de un papá produce heridas en el corazón, porque un papá es importante para la vida de nosotros. Por eso Dios en su diseño divino lo creó, está ahí. No te llama, no te escribe, no pregunta, no estuvo en el cumpleaños ni en tu graduación, ni te respondió las preguntas difíciles de tu adolescencia, ni estuvo cuando te ibas a casar, ni cuando en los momentos duros, difíciles, ni alegres de tu vida. ¿Dónde está ese papá? Es el padre ausente, es el padre que no estuvo, es el padre que no viste y siempre deseaste tener, porque siempre deseamos tener un papá. Porque acuérdate que tenemos esa necesidad de conexión. Tú lo quieres tapar con tu orgullo y decir: no, yo soy fuerte. Y por dentro respiras, las lágrimas se las traga. Mira para arriba y dice: uy, vuelva lagrimita, vuelva a su lugar. Pero la verdad, siempre hemos deseado un papá. Siempre deseaste saber quién era ese hombre, dónde estaba, por qué se fue. Te dejó con preguntas y no te dejó con respuestas. Siempre deseaste tener ese papá, verlo, saludarlo, mirarle la cara, a ver si te parecías a él o a quién. El resultado, una lucha para encontrar tu identidad. Luchas con el abandono. Tienes dudas sobre el valor propio. Si mi papá no me quiso, ¿quién lo hará? En esta mañana, para cerrar, yo quiero mostrarte el padre que siempre hemos necesitado. Porque tú puedes haber tenido cualquiera de estos papás. Cualquiera de estos papás. Tú pudiste haberlo tenido. Pero cuando nosotros conocemos a nuestro Dios, encontramos el padre que siempre hemos necesitado. Y aquí hay padres que no saben ser padres porque no tuvieron un padre. O no lo tuvieron, o fue un padre que tuvo esas falencias porque él tampoco lo tuvo. Es una línea generacional de papás que no han sabido ser ese conector, ser ese vínculo precioso con sus hijos. Y para ello vamos a volver a Efesios. Vamos a cerrar y vamos a mirar este Padre Celestial. Efesios 1 nos muestra a nuestro Padre. Porque aquí algunos de nosotros nos hemos encontrado con Dios como nuestro Salvador, pero necesitamos encontrarnos con Dios como nuestro Padre. Y esta mañana es un llamado para cada uno de nosotros, para que tengamos ese encuentro poderoso con nuestro Señor. El versículo 3 nos dice: bendito sea el Dios y Padre. Mire que comienza con una alabanza: bendito. Es una explosión de adoración. Y dice Dios, pero pone una I. No solamente Él es tu Dios. ¿Y qué? Y Padre. O sea que Él está enfatizando esa paternidad poderosa de parte de Dios. Y dice: nos bendijo. Es decir, ese bendijo no dice bendecirá, dice nos. Está en pasado, no está en futuro, está en pasado y no está en condicional. No dice que te bendecirá, sí, dice nos bendijo. Cuando tú aceptas al Señor como tu Dios y Padre,
Él ya te bendijo. Que te bendijo con toda bendición espiritual. Es decir, no son bendiciones superficiales, no son bendiciones que se van a gastar en este mundo. Son bendiciones que están en Cristo. Cristo te da identidad. Cristo te da salvación. Cristo te da propósito. Cristo te da una ruta de vida. Y dice la palabra del Señor en el verso 4: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Es decir, Él nos eligió cuidadosamente, atentamente, como el que separa algo especial y dice: oiga, Damián, para mí. Usted dice: oiga, pero mis papás me dijeron que yo había nacido y que no me querían, que yo fui el accidente porque mi mamá dejó de planificar, que yo fui el menos amado porque fui el más cansón. Pero dice que Dios nos escogió antes de la fundación del mundo, es decir, hay una intención de Dios, una intención especial de separarnos, porque antes de que tú existieras, tú ya eras amado. Oiga, el amor de este Padre es muy grande, muy grande. Nuestra mente no lo alcanza a entender completamente, pero yo quiero decirte, necesitamos entender el amor de Dios para poder ser libres de todas las marcas que nos han dejado estos padres. Y dice el versículo 5: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. En amor. ¿De dónde nació el que Dios quisiera adoptarnos como sus hijos? Porque nos ama. ¿Y por qué te ama? Porque quiso. Porque antes de que tú lo conocieras a Él, Él ya te había amado. Eso es una diferencia muy grande con los padres de humanos. Te aman porque haces, porque dices, porque cumples, porque performance. Pero no, Dios te amó. Dios nos ha amado desde antes de la fundación del mundo. Y dice: predestinados para ser adoptados. Lo hizo porque quiso, porque era su gusto. A Él nadie lo obligó a crearte. Él lo hizo con gusto, con placer. Él dijo: yo lo estoy creando para ser su Dios y para ser su Padre. Y dice el versículo 6, este mismo versículo: por el puro afecto de su voluntad. ¿Qué significa eso? Que lo hizo porque quiso. Lo hizo porque quiso. Hermano, nosotros no hemos hecho nada para ganarnos el amor de Dios, pero Él nos ama de una manera que no podemos medir. No podemos medir este amor tan grande que Dios nos ha dado. Dios no solamente te tolera, Dios te anhela como hijo. Dios, tú no estás en la casa de Dios por lástima. Ah, sí, arreglemos a este que venga. Ay, qué pesar, pobrecito, venga. No, Él ya tenía el cuarto para ti en su casa antes de que tú nacieras. Él todo lo ha hecho con gusto, por amor. El verso 6: el Padre que nos hace aceptos para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos. Aceptos significa rodeados de gracia, favorecidos. ¿Cómo nos hizo Él? Nos hizo aceptos. Él nos lo hizo, nosotros no lo hemos hecho. Él nos hizo aceptos. No somos aceptados por rendimiento, sino por la gracia a través de Jesús que fluyó en nuestra vida. El amor de Cristo es tan grande que fluye en nuestras vidas y nos hace aceptos delante del Señor. No importa lo que hayas hecho, cómo lo hayas hecho, cuándo lo hayas hecho. Cuando recibes a tu Señor, Dios y Salvador y Padre, Él te perdona y te recibe en la casa. Te pone un vestido nuevo, te da un corazón nuevo, una mente nueva, propósito, un plan divino, y te dice: ya no tienes que ser ninguno de estos. Yo que soy este Padre seguro, que nunca te voy a dejar, nunca te voy a abandonar, dice la Biblia. Yo escribí algo que yo quiero decírselo. Dios quiere ser tu Padre. Él nunca va a estar ausente, Él siempre va a estar presente.
La Biblia dice que Él nunca nos va a dejar y nunca nos va a abandonar. Ese miedo al abandono que nos generaron estos padres ya se va a ir, porque aunque tú estés quizás en algún momento solo, tú no estás solo. Él ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. Él no va a cambiar con el tiempo. Él no va a cambiar, porque la Biblia dice que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Nosotros tenemos padres y nuestros padres envejecen, y va a llegar un día en que van a partir con el Señor, pero hasta que nosotros estemos aquí en la tierra, hasta el último día, el Padre que tenemos jamás nos va a dejar ni abandonar. Gloria a Dios. Dios no te ama por lo que haces, Él te ama por quien eres. La Biblia dice: con amor eterno te he amado. Escucha eso, la Biblia dice que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La Biblia dice que nosotros ahora le amamos a Él, porque ¿quién nos amó primero? Él nos amó primero. El primero que dio el paso para amarnos, el papá que dijo: hey, aquí estoy, hey, yo te amo, ven, 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 fue Él. Él fue el primero. Él salió de su casa, del comfort zone, y dijo: hey, ¿quién quiere ser mi hijo? Yo los creé a todos ustedes para yo ser su Dios y su Padre. Vengan, vengan. Él fue el primero y te está invitando a su casa, a sanar todas estas heridas que han dejado los padres terrenales, los padres que no han conocido a Dios, los padres que no le dieron su vida a Dios, que no fueron transformados por el Espíritu Santo de Dios. Pero el Padre perfecto está esta mañana aquí, que quiere rescatar tu vida, quiere cambiar la historia de tu vida. Él no se impacienta, Él te guía con ternura. La Biblia dice que Él es un Padre lento para la ira y grande en misericordia. Y es un juego seguro, porque Él no te va a fallar. Así que para todos los padres en el día de hoy, qué privilegio ser padre. Qué privilegio que usted pueda reflejar la imagen de nuestro Padre Celestial. Qué privilegio que Dios te ha dado, que tú puedas tener una descendencia. Qué privilegio. Pero en esta mañana tú necesitas, padre, un padre perfecto, un padre que llena tus vacíos, un padre que cubre tus necesidades, un padre que te va a enseñar a conectarte, para que tú le enseñes a ese hijo que está detrás de ti, y le enseñes lo que es un padre que ama de verdad, con un amor sincero e incondicional. Así que todos los padres el día de hoy, qué privilegio. Pero si hoy tienes cargas o heridas de un padre ausente, abusivo o confundido, de un padre de montaña rusa, de un padre muro, de un padre lo que sea, aquí en esta mañana está el Padre que siempre hemos necesitado. Yo les invito a que se pongan.